Y tal como lo habíamos anunciado en esta mañana del jueves, ya está en línea desde Buenos Aires Virginia Bonar para dialogar con el padre José Antonio Álvarez, responsable de comunicación del Obispado de San Rafael, y entre los tres poner luz y llevar adelante las reflexiones sobre este tema de la serie Jesús. En una mañana muy fría aquí en Rosario, estimo como en el resto de la República Argentina, en estos días casi de invierno, donde no está tan frío es en las pantallas de Telefe, precisamente porque en estos primeros días del mes de mayo ha comenzado a proyectarse en los días de semana esta serie Jesús, sobre la cual vamos a hablar. Y creo que Virginia coincide en esto, ¿no? De cómo están las pantallas y la cantidad de televidentes que está sumando en la Argentina por estas horas. Bien, que todas las noches reúne más de 1 millón de personas que la miran, que la siguen, y que a nosotros nos despertó curiosidad porque empezamos a encontrar algunos cables un poco desconectados, ¿no? Así es, varias opiniones, alguna que otra discusión entre grupos, va mucho de confusión también, Virginia, esto tenemos que decirlo, y siempre que surgen estas cosas, nuestra tarea es poner luz, ¿no? Sí, además consultar a los que saben. Seguro. Porque acá estamos hablando del mundo del espectáculo, estamos hablando del mundo de la televisión, estamos hablando de un mensaje religioso, estamos hablando de nuestros hermanos brasileños, o sea, hay todo un mix para analizar, y para esto hemos invitado para que nos traiga justamente un poco de luz teológica al padre José Antonio Álvarez, que es vocero del Obispado de San Rafael Mendoza, y que también es delegado pastoral de comunicación para la Conferencia Episcopal Argentina, representa a su diócesis, y es director del Canal 21 de San Rafael y de la productora San Gabriel. Padre José Antonio, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Pero cómo te va? Estoy acá y creía que estaba con frío, pero después de escuchar la temperatura de allá, acá tenemos como 7 grados, impresionante. Ah, bueno, casi el verano. Sí. ¿Cómo le va, padre? Denis desde Rosario, bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, qué lindo tener este diálogo, seguramente usted allí con un cafecito o un mate, en San Rafael, nosotros en Rosario, Virginia en Buenos Aires, unidos por los medios de comunicación y para un tema que en este momento está en la boca de muchos, padre. Sí, ciertamente, es un boom televisivo. Padre José Antonio, yo Sí. no sé cómo lo estarán viviendo ustedes en San Rafael o en tu provincia en general, en Mendoza, pero nosotros coincidíamos con Denis que esta producción Jesús ha generado mucha polémica y atrae mucho, por supuesto, por la temática, pero además por su tratamiento y por el tema de la superproducción. Antes de entrar en categorías teológicas y análisis, ¿vos qué pensás puntualmente del producto televisivo? Sí, acá hay uno de los canales locales de televisión abierta, y también es el canal del cable, digamos, repite o tiene de base la programación de Telefe de Buenos Aires, así que está acá en la pantalla local esta serie también, y en uno de los canales que más audiencia tiene, además. Por lo que sí, ha habido una gran audiencia, teniendo en cuenta también el tema de la cuarentena, hay más televidentes, ¿no? Así que sí, ha producido un efecto, así digamos, es muy difícil ver en la gran masa, en el gran pueblo argentino salud, qué tanto puede estar haciendo bien o mal. Hay una reacción también de algunos católicos que han reaccionado, algunos incluso violentamente, lo que no se justifica en absoluto, pero bueno, movidos porque les ha sorprendido enormemente el tratamiento del tema, ¿no? Padre, vos pudiste ver algunos capítulos, Sí. ¿A vos te despertó interés? ¿Cómo?
Sabes, Virginia, te escucho muy bajito. Sí, ahí estamos tratando de nivelar un poco los audios. Padre, lo que le preguntaba a Virginia, le repito por las dudas, es que ¿qué le había generado a usted ver los capítulos? ¿Qué sensaciones le producía y si estaba siguiendo esta serie? Sí, yo no la estaba siguiendo, me había enterado de que la iban a poner al aire, había visto los avances y las críticas o defensas. Inmediatamente que la pusieron al aire, llovieron llamadas telefónicas de gente que, bueno, como soy de alguna manera el referente en este tema de los medios acá, claro, buscaban, a ver, esto hay que evitarlo, decían muchos, o cómo se entiende, o está bien o está mal, en fin. A partir de ahí sí vi algunos de los capítulos como para ver así directamente si era tan como decían. Vos sabés que José Antonio y Denis, les comparto. A diferencia de la otra serie que hicieron esta misma gente, Moisés, aquí hay contenidos muy malos. Yo tengo que decir que cuando hicieron Moisés, acá hubo una tremenda difusión. Prácticamente no hubo quien no la viera, es muy raro quien no vio la serie Moisés. Y realmente también vi varios capítulos, y a pesar de que había toda una novela inventada en torno a la historia, era claro que allí no se tergiversaba la historia bíblica, y fue muy útil. Realmente mucha gente aprendió mucho con esa serie, consultaba las cosas que le parecían más llamativas de la historia de Moisés, y se dio una catequesis con esa película. Evidentemente fue provechosa. No digo 100%, porque ya digo, estaba toda esa historia novelesca inventada alrededor, que por allá alguno podía confundirlo, pero no mucho. Ahora esto es distinto. Esto es distinto porque acá se tergiversan voluntariamente los textos de la Escritura, y eso es diferente. No es la historia novelada, no es la humanización del episodio bíblico. Acá hay directamente una contradicción abierta y clara con el texto, que a veces encima se cita al pie de la pantalla, como si se estuviera dando literalidad al episodio. Concretamente, padre, puntualicemos algunos casos. Sí, a ver, toda la presentación del misterio de la encarnación es un desastre. Porque no solo porque ponen la figura de la pareja de María y José como de unos chiquillos enamorados, y no es así como lo presenta la Escritura. Son verdaderos esposos, están en un desposorio real, pero no se puede dibujar con términos modernos y de adolescencia entusiasta lo que la Biblia presenta de otra manera muy diferente. Entonces ya esa imagen golpea fuerte. Ahí María manifiesta al ángel en la Anunciación que ella no conoce varón, y manifiesta también en todo lo que se menciona en la Escritura que el ángel no está hablando con una chicuela tontita que no sabe lo que pasa, sabe que tiene que tener trato con un varón para tener un hijo, y que el ángel está pidiendo algo que excluye a José, o que no, tal vez no lo excluye. ¿Por qué se pone la duda? María plantea esta duda porque evidentemente entre José y María había un trato distinto, como era habitual en aquellos tiempos en Israel. Habitual, no generalizado, pero existía esta forma de vivir una consagración a Dios que necesitaba del matrimonio, porque la única forma de representación que tenía la mujer en la sociedad era el marido, el hombre, el varón. Entonces eso protegía esa vida de consagración. Ese es el marco en el que evidentemente la Escritura en su conjunto presenta la relación entre María y José. La serie presenta otra cosa completamente distinta. Por otro lado, el secreto del misterio se revela recién en el encuentro con Santa Isabel, por obra del Espíritu Santo, no porque María no se aguantó el secreto como es lo que aparece en esta serie, y mucho menos con José, que lo supo en privado. Acá se presenta un escándalo público. Todo el pueblo está enterado de la situación y sospecha de María. Eso no es cierto, eso no ocurrió. De haber ocurrido eso,
de haber ocurrido eso, luego, con el tiempo, los paisanos de Jesús, cuando él se presenta públicamente como rabí, habrían tenido algo que decir contra él, y lo hubieran dicho, porque pueblo chico, infierno grande, lo hubieran dicho, y lo único que dicen de Jesús, sus paisanos, es que es el carpintero, el hijo del carpintero, el que pasó haciendo el bien, y nadie contradice eso. Así que ese es un abuso grande, y al bajar tanto a lo carnal, a lo vulgar, el misterio, bueno, pues lo desdibuja de lo sagrado, ¿no? Vos sabés, padre José Antonio, le contamos a nuestros oyentes que estamos al aire con el padre José Antonio Álvarez, vocero de el Obispado de San Rafael en Mendoza, quien nos está ilustrando sobre algunas categorías de análisis puntuales de la serie Jesús que se está emitiendo por la señal televisiva Telefe. Vos sabés que tomando contacto con el material de prensa que da el canal, el nudo temático, ellos lo desarrollan así, fíjate vos. Dice la Gacetilla de Prensa, la historia se basa en el recibimiento del anuncio que el Hijo de Dios está en camino. María da a luz al elegido y junto con su esposo José tratan de criar a Jesús con valores y principios. La profecía del hombre elegido preocupa al rey Herodes, quien persigue a la familia, obligando a María y a José a tener que criar a Jesús como un joven común, lejos de su misión. Vos fíjate que hasta desde ese lugar la explicación no condice con las escrituras, padre José Antonio. Sí. Hay un libro que circuló hace mucho tiempo, cuando apareció una de tantas películas sobre Jesús, que sostenía esta misma posición. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama un niño llamado Jesús o algo así. Sostenía que Jesús, en cuanto a Mesías, era una construcción de María. María había visto la oportunidad, el tiempo, y lo había formado para esto, ¿no? Como un planteamiento más bien político de la realidad religiosa del misterio cristiano, ¿no? Una familia que organiza las cosas para que esto suceda así, ¿no? Y va buscando cómplices en todos los demás protagonistas de la historia y creando un ambiente, como podría haber hecho un líder político para constituir un partido, un movimiento de acción política, ¿no? En ese sentido humano, pero humano en el mal sentido, dicho de forma demasiado terrena, ¿no? Terrenal, baja. Sí, sí. Pensarlo así, como una construcción simplemente humana, sin que haya una intervención de Dios, es un error serio, es un error profundo, porque cala hondo. Al que ve eso le queda adentro la duda, ¿eh? Entonces, ¿cómo fue? Él se fue dando cuenta. Ha habido varias películas en este sentido mostrando a Jesús como un pobre personaje atrapado por una historia que no es suya y que de pronto se da cuenta de lo que está pasando y huye. No es la primera vez, digo, que se intenta mostrar a nuestro Señor Jesucristo de esta manera, ¿no? Claro. Padre José Antonio, una de los episodios que yo pude ver, tampoco, bueno, es un horario también de trabajo para nosotros, ¿no? De preparar al día siguiente y demás. Pero uno de los episodios que pude ver es un diálogo entre la Virgen María y una hermana, ¿no? Yo sinceramente no creía que María tenía una hermana, no sé si esto es así. Ha habido mucho también en relación a esto. Y también otra de las cosas es que esta actriz, o sea, quien representa este rol de la hermana de la Virgen María, es totalmente agresiva, ¿no? O sea, realmente mal, ¿no? O sea, muestra un nivel de hostilidad muy, muy grande hacia ella y hacia José. Sí, arman una historia de culebrón de telenovela, ¿no? No hay ninguna razón para suponer que tuviera una hermana. Tampoco decididamente hay una prueba total y absoluta de que no la tuviera. Pero la tradición de la Iglesia ha sostenido desde antiguo, y por lo que nos viene de quienes fueron testigos presenciales de los que vivieron en esa época y en esos lugares, de que María era hija de un matrimonio mayor que no había podido tener descendencia antes que ella,
y que probablemente no tuvo nunca después de ella. Se la presenta como hija única. En la escritura hay mucho cuidado de presentar las genealogías, son como el DNI, ¿no? Es habitual que nosotros ante un trámite o ante cualquier cosa tengamos que presentar nuestro documento, nuestros datos de filiación, digamos, quiénes somos, de dónde venimos, qué relación tenemos con el ambiente social. Ellos eso lo ponían en las genealogías, mostraban la genealogía, quién es de dónde viene, quiénes son sus hermanos, sus parientes, su familia, su tribu. Por eso, en la antigüedad, cuando se presenta Abraham a dar el diezmo a Melquisedec, se ve en Melquisedec, del que no se habla ni de ascendencia ni de descendencia, figura del verdadero rey Mesías que viene de lo alto, ¿no? El sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, se dice, porque es el único personaje de la antigüedad del que no se habla, no se da su DNI, no se habla de la genealogía ni anterior ni siguiente. Y de María se dice justamente algo semejante a lo de Melquisedec. No se nombra a su familia en ningún momento, solo que es una doncella que está en el proceso, en el camino de desposorio con José, que es de la casa de David. De José sí se dice toda la genealogía, porque es el que le va a dar por la vía legal, en posición del nombre, digamos, la relación directa con la casa de David, que es donde está profetizado que vendría el Mesías, ¿no? En el mismo sentido que indicaba Denis puntualmente que la figura que está como más desdibujada es la de María, hace un rato tuve una preciosa conversación con el presbítero Marcelo Figueroa, que quizás ustedes lo conozcan. Él ha tenido programas de televisión en Argentina con el cardenal Bergoglio y Papa Francisco, famoso por esos diálogos también junto con persona. Perdón, José Antonio. El programa aquel tan famoso de la hora Papa Francisco, ¿no? Exactamente, que seguramente muchos de los oyentes también recordarán, donde se propiciaba el diálogo interreligioso, ¿no? Sí. Y es muy interesante una consideración que me hacía Marcelo, diciendo que él coincidía con esto que decía Denis, de que es María la principal atacada, porque cuando hablamos de ataque decimos, bueno, estamos contando cosas que no son ciertas, es una cosa bastante desagradable. Que él lo que nota es que esta serie es fundamentalmente anticatólica, porque ataca a una figura muy amada para los católicos, que es la Virgen María. Y él me rescataba cómo es considerada María para el mundo evangélico serio, el que entra en diálogo con otras religiones. Para ellos María es misterio, pero no es figura atacada. Y me recordó un episodio de Emir Macedo, que es el fundador de esta Iglesia Universal, que es la dueña de esta cadena de televisión, que es la productora de la serie Jesús. Emir Macedo hace 20 años tuvo un episodio que cuando me lo recordó Marcelo realmente me produjo bastante desagrado, porque me parece que es una ofensa muy grande. Él rompió al aire en un programa de televisión una imagen de la Virgen, con lo cual un producto que está realizado por una persona que lleva adelante este tipo de actitudes al aire, realmente creo que lo que estamos viendo en esta serie es simplemente una recreación y bastante maliciosa. Sí, él arrojó al piso una imagen de Nuestra Señora Aparecida, que es la patrona de Brasil, como si hubiera sido acá una imagen de Nuestra Señora de Luján, ¿no? Claro. Y causó una reacción muy fuerte, porque no solo las personas creyentes católicas, sino todo el Brasil es una imagen que significa mucho para todos, es un ícono de toda la nacionalidad brasilera, ¿no? Y sí, él en ese momento era diputado en el Parlamento, es decir, su secta tiene mucha fuerza política en Brasil, tiene mucho poder político. Es una organización de mucho poder económico y político, por eso se permite estas cosas tan impunemente, ¿no? Ahí hay un punto que me gustaría intentar desentrañar juntos con Virginia, con el padre José Antonio, y es qué hay detrás de esto, ¿no? Porque evidentemente para hacer una semejante superproducción se necesita todo ese dinero. Esto tiene un fin lucrativo, tiene una manipulación, hay un mensaje, no sé, diabólico detrás. ¿Cómo lo siente usted, padre? Yo Macedo lo veo como un vivillo oportunista que ha hecho mucha plata con la fe.
seguramente que eso sirve a los propósitos del príncipe de este mundo, pero no creo que haya hecho un pacto con el demonio, ¿no? No veo eso, no hace falta, digamos. En todo caso, al demonio le viene bien Emir Macedo, aunque no haya hecho pacto con él. Trabaja para él gratis. No gratis porque junta plata, ¿no? Y todo lo que ha hecho, lo que se ve, es incluso esto dicho por un montón de pastores evangélicos, ¿no?, que lo ven como un traidor y como un abusador de la escritura con fines económicos, un gran inventador de sacramentales, ¿eh? Uh-huh. Todo lo convierte en sacramentales y sacramentales los vende a buen precio, ¿no? Y bueno, si consigo que la gente se aparte de la fe verdadera, vendrán a mí y me dejarán el diezmo. Pienso que esa es su mentalidad y nada más, no sé. Bueno, vos fijate, José Antonio, que en Brasil Macedo habla en una de sus grandes columnas de conceptuales cuando predica y de los, entre comillas, pastores que son sus atláteres. Él habla del evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Entonces ahí se produce una combinación bastante explosiva, que es, por un lado, un pensamiento a nivel político que va muy a la derecha, y pongamos al presidente actual, que ha sido bautizado en las aguas de Jordán justamente por esta iglesia, ¿no? Uh-huh. Esta iglesia que no tiene, insistimos, no tiene nada que ver con los evangélicos serios, no. Y que propugnan el diálogo interreligioso real, ¿no? Al comienzo de su prédica, él se presenta como un pastor evangélico pentecostal, con muy poco éxito. Él no tiene éxito al principio, salvo por una mujer que él consigue convencer de su prédica y que le deja una fortuna en herencia. Con esa fortuna elabora todo este imperio comunicativo y de... A ver, desde el momento en que todos sabemos, por lo menos acá en San Rafael, lo vemos a diario, estos pastores que hablan como si fueran brasileros, en una media lengua de portuñol, son todos argentinos. Falsifican esa forma de hablar para presentarse como brasileros. Ya estoy hablando con un mentiroso. Después lo que diga, tendré que medirlo de acuerdo a esto, ¿no? Uh-huh. Así es. Claro. Padre, me gustaría que nos defina, porque nosotros decimos grupo neopentecostal, pentecostales, el reino universal de Dios. ¿Qué definición damos sobre esto para que la gente entienda de qué estamos hablando? A ver, el protestantismo tradicional que decían de Lutero, de Calvino, Zwinglio, los padres de esta corriente, forman una religión histórica, una parte que se separa del tronco de la Iglesia, pero que ciertamente sigue teniendo fe en Cristo como Dios, ¿no? Modernamente, ya desde el comienzo comenzaron a hacerse numerosas divisiones en ellos. No tenían una autoridad común y por lo tanto cada uno iba profiriendo su doctrina y fundando sus comunidades aisladamente. Pero más modernamente se fue dando como una renovación dentro de esas comunidades. Ya me lo explicó bien un pastor metodista, un hombre sabio, un gran teólogo, a quien he querido mucho, no sé qué será de él, ya no está acá en San Rafael, pero en ese momento me dijo, ustedes, los católicos, se refería, cuando le aparece algún grupo que es distinto, que sale con una cosa nueva, que tiene un estilo diferente, ustedes le dan un lugar en alguna parroquia, y se convierte en un movimiento, en un estilo dentro de la misma iglesia. A nosotros, dice, por nuestra forma de ser, cuando nos aparece una persona así, se funda su propia iglesia, y se va afuera, claro, ¿no? Y se nos desarma. Uh-huh. Él lo contaba con dolor y a la vez con mucha jocosidad, ¿no? Yo creo que esto, a ver, hay muchos grupos pentecostales, son el nombre que los denomina comúnmente a esta renovación del evangelismo, del luteranismo, y entre ellos hay mucha diferencia. Están los que yo considero más rectos en su intención, y sinceros creyentes y hombres de bien,
que predican a Jesucristo con las falencias que tiene lo que no tienen, lo que no pueden dar, pero que lo que tienen lo dan con generosidad. A estos otros los llaman diezmeros, porque predican pero para conseguir el diezmo, no les interesa otra cosa, ¿no? Sí, exactamente. Hay esta división entre los pentecostales. Tal cual, la palabra que usábamos con el presbítero Marcelo Figueroa hace un rato, él me hablaba de los diezmeros, y yo decía realmente cómo lograron utilizar una terminología bien clarita, sí, para explicar que realmente su principal interés es el dinero, ¿no? Y Marcelo me comentaba un detalle que no es menor. En Brasil, esta iglesia forma parte de la Federación de Iglesias Evangélicas, es decir, que está como reconocida por el resto del mundo evangélico, a diferencia de Argentina, que nunca jamás pidió membresía, y me decía Marcelo, jamás se la daríamos. No sabía que en Brasil la tenían, creí que tampoco la tenían allí. Pero vos fíjate que estos datos ayudan también a comprender un poco por qué se expande tanto allá y por qué acá a lo mejor la penetración, aunque es alta a nivel audiencias, no sé si lo es tanto a nivel de adherentes, porque vos fíjate que me tiraba un número muy interesante, Marcelo también, me decía que de la cantidad de evangélicos totales que hay en Argentina, tan solo el 10% adhiere a esta iglesia de Pare de Sufrir. Es un mito de que son muchos. Es un mito de que son muchos. Eso sí, manejan mucho dinero y se duda un poco del origen de esos fondos. Con lo cual, todo lo que viene de ese lado, por lo menos aquí, está objetado o por lo menos es materia de sospecha. Una cosa que yo quería comentar un poco para llevarlo casi a un terreno un poco más mundano al padre, yo reconozco que vi la serie y a mí me aburrió. Con lo cual un producto televisivo que es aburrido, ¿vos en qué parte de la grilla lo situás, padre? No en el prime time, seguro. No en el prime time. Bueno, acá sí está en el prime time. Sí, pero ha sido una cuestión de falta de material de los canales locales. Ayudó la pandemia esto, Si no hubiera estado en ese horario. Quizás. Por lo menos lo reconoce Telefe, que no tenía nada que poner y compró la lata desde el 18, la serie esta, así que no hay ninguna novedad. Me comentaba una oyente en estos días que también estaba siguiendo, ¿no? Para ver de qué se trataba. Ella me decía, esto a mí no me va a modificar mi fe, no me va a crear confusión, sé muy bien en lo que creo, bueno, leo el Evangelio todos los días, pero había episodios que realmente la llegaban a chocar mucho, ¿no? Uno de ellos es cuando hace 2 noches se presentaron los hermanos de Jesús, pero no en el sentido de la fraternidad, ¿no? En el sentido de la fe, sino le decían mamá y papá a los personajes de María y José. Sí, está claramente excluida del relato de la serie la virginidad de María. Claro. Antes, porque ponen a una pareja de enamorados a los besitos, ya ahí para dudar totalmente. Durante el parto, porque la ponen haciendo fuerza cuando, digamos, como si hubiera un gran dolor, y sabemos que no fue así, porque está en la escritura puesto de otra manera, y después del parto, esa es la afirmación de la Iglesia, ¿no? María Virgen antes, durante y después del parto, inventan esto que está, súper probado en la escritura, quiénes son los padres y las madres de estos supuestos hermanos de Jesús. Aparecen los nombres de cada uno de los que son presentados en la escritura como hermanos de Jesús, aparece el nombre de su papá y de su mamá, distintos de María y José. Así está clarísimo. ¿Sí? Torcer esto es un acto malicioso para el que tiene los dedos frente y ha leído un par de veces la escritura, ¿no? Sí. Pensaba también en las características televisivas de esta producción, que la podemos considerar un tanque, ¿no? Al estilo de las de Walt Disney o las de Fox, ¿no es cierto? Porque está planeada para 200 episodios, tiene más de 400 artistas en escena, se filmó en Marruecos, o sea, es una producción también con mucho exterior, y todo esto la hace muy atractiva. Claro. Yo me lo planteaba desde el punto de vista de los televidentes, ¿no? En Brasil apuntaron al público menos instruido,
Sí. al más pobre que coincide con la menor instrucción, o sea, con la menor capacidad de entendimiento. Y si ustedes me permiten, yo acá voy a dar una opinión que me gustaría conversar tanto con Denis como con el padre José Antonio Álvarez, que está en Mendoza. Yo confío en que los televidentes argentinos pueden entender que esto es una superproducción carísima, pero desde el punto de vista del desarrollo de la historia de la vida de Jesús, es muy barata. ¿Ustedes qué piensan? A ver, desde lo teológico, coincido en que las personas que tienen una mínima instrucción religiosa y una devoción profunda no van a cambiar de su fe. Corren el peligro, sí, de enojarse. Yo le diría, no se enojen, no pierdan la paz por esto. No vale la pena perder la paz por esto. No se enojen, que Dios sabe escribir derecho en líneas torcidas, ¿no? Pero ciertamente que a las personas de menos instrucción religiosa los confunde porque le presenta una historia que puede llegar a ser vista desde lo humano como más posible, ¿no? Y no se argumenta, solo se expresa, y el expresarlo con imágenes, el sistema audiovisual de enseñanza siempre es más, cala muy profundo en el que no tiene un sentido crítico, no ha formado la criticidad de su pensamiento. Bueno, va absorbiendo como una esponja, ¿no? Y le puede hacer daño, ¿no? Yo pienso que un poco en la línea que veníamos hablando en toda esta charla, estos grupos saben bastante bien a dónde apuntan, deben tener también estudios de marketing hechos, sin duda. Estas iglesias o estas sectas, por el hecho de decir pare de sufrir, por ejemplo, es en cierta forma decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, y ahí logran un seguimiento, ¿no? Es como darle lo que ellos necesitan escuchar o ver, y entonces en medio de todas esas crisis llevan agua para su molino, ¿no? Desde ese punto de vista, a lo mejor, Virginia, no sé si respondo a tu inquietud, ¿no? Sí, inclusive totalmente, Denise, porque esto va sumando un poco a las opiniones que yo fui recabando en estas semanas, ¿no? Hace poco escuchaba a una analista de medios, la licenciada Amado, que hacía especial énfasis en un aspecto que me parecía fantástico. La historia de Jesús es una historia de esperanza. Creamos o no en ella, es una hermosísima historia de esperanza. Y en estos tiempos de pandemia, haber puesto una historia de esperanza al aire no es menor, porque vos hablabas de un condimento que es muy importante en esto, que es el marketing y el análisis del mercado, para ver qué se puede ver, qué puede tener más impacto y demás. Y poner una historia de esperanza quiere decir que es lo que nos está haciendo falta. Por supuesto que no me gusta que se tergiverse la historia desde ya, y como decía el padre José Antonio, no quiero perder la paz por esto, me enoja un poco. Y por otro lado, lo que decía esta analista de medios no me parece menor, porque en estos tiempos donde hay que estar mucho más guardado, mucho más cuidado, el exterior es amenazante. Lo que vivimos adentro de nuestras casas, de nuestras oficinas, de nuestros espacios donde estamos pasando la pandemia, necesariamente necesitamos buscar retroalimentar la esperanza, y la historia de Jesús siempre nos trae esperanza, creamos o no en ella. No sé, padre, ¿vos qué pensás? Sí, sin duda. A ver, yo he escuchado algunos comentarios, incluso de algún obispo, diciendo un poco en la sintonía de un episodio que le ocurrió al apóstol San Pablo. En un momento dado de su predicación, sus discípulos encuentran a un grupo de personas que predican en nombre de Jesucristo, pero que abiertamente se han separado de la iglesia. Y ellos llevan esta crítica a Pablo, y Pablo les contesta: Christus annuncietur, con tal de que Cristo sea anunciado, vamos para adelante. Ahora, eso es si es Cristo el anunciado. Si no es Cristo el anunciado, ya no coincidimos, ¿no? Yo creo que es una cosa positiva que entre todo lo que hay para elegir en la televisión, mayoritariamente al público le interese conocer la vida de Jesús. Es altamente positivo. Que encuentran en esa búsqueda
una búsqueda de lo religioso y una búsqueda de esperanza, como decía Virginia, también es positivo. La siembra de error, bueno, está en nosotros corregirla, diciéndolo, a ver, véala al que quiera, pero tenga en cuenta esto, no está bien presentada, no está presentado conforme al único dato autorizado sobre la historia. Pues yo quiero contar una historia, tengo que buscar a los testigos de esa historia, a los documentos oficiales de esa historia, y si no me estoy inventando al personaje. Me puedo inventar el personaje y hacerlo aún más maravilloso de lo que fue, o puedo destruirlo si lo invento. Si cuento lo que los documentos, lo que la gente autorizada, los testigos presenciales contaron, puedo por ahí hacer alguna aplicación mía, pero voy a estar refiriéndome al verdadero personaje. Cuando estoy tergiversando esa autoridad, estoy haciendo un invento, ¿no? Yo distingo eso. Positivo, que la gente quiera ver a Jesús, es positivo. Que sea el programa de mayor audiencia, también lo fue Moisés, que le ganó en audiencia a Tinelli, ¿no? Claro, sí. Otro tanque. Sí, era increíble, y bueno, dice, está diciéndome algo de la gente, del común de la gente. Necesitan eso, lo buscan ansiosamente, incluso aunque no esté bien hecho. Es preferible, porque el otro podrá brillar más, podrá ser más divertido, pero tuvo más audiencia Moisés y está teniendo más audiencia de Jesús, ¿no? Quiere decir que hay esa búsqueda y eso es muy positivo, hay que alentarlo, y está en nosotros hacer buen uso de los medios para corregir los errores, porque lo hecho está, la serie está al aire y la gente la está viendo, así que bueno, nosotros tenemos que aclarar simplemente, sin enojarnos, sin perder la paz, por compasión, por caridad a nuestros hermanos más pequeños que pueden ser engañados, ¿no? Me parece esencial esto que acaba de decir, padre, porque esto de véala el que quiera, pero nuestra obligación, nuestro derecho también, ¿no? Como personas que por allí nos podemos sentir molestos, es decir, bueno, esto no es así, ¿no? Fíjense, presten atención, no se confundan. Es el fin también de un medio de comunicación, de la Iglesia, o de un medio de comunicación que se precie de serio y de objetivo, ¿no? Debería ser así. Por lo tanto, esta también es la intención de haber abordado hoy este tema central en nuestra mañana. Yo leía una de las declaraciones de un miembro de la Red Iberoamericana del Estudio de Sectas, Miguel Pastorino, que seguramente lo han leído también ustedes. Él dijo, estamos ante una amalgama doctrinal alejada de los núcleos fundamentales del cristianismo y su principal finalidad es lucrativa. Se trata de un grupo que manipula a sus adeptos con fines económicos, ¿no? Y esto también hay que decirlo, sin duda. Bueno, perdón, quisiera hay una gran movilidad en esta línea. A ver de a uno, por favor, padre. Perdón. Te la escucho muy bajita, Virginia. Sí, ahí estamos corrigiéndolo. Sí, lo escuchamos al padre José. No, digo que hay una gran movilidad en esta secta. Hay de pronto mucha gente, el teatro lleno, pero no son los mismos de la vez pasada. Se van cansando también, porque, a ver, le están prometiendo una cantidad de milagros que finalmente no ocurren. El único milagro que ocurre es enriquecer la secta. Y la gente no es tonta. Claro. Estará muy necesitada de eso y se tragarán la lombriz del anzuelo, pero finalmente se dan cuenta que es un anzuelo y se lo sacan, ¿no? Virginia. No, yo decía que sumando a lo que vos decías, Denis, en lenguaje más mediático, esta es la biopic de Jesús. Pero es una biopic no autorizada, porque no tenemos a Jesús para que nos replique o nos acompañe en la producción y esté al lado del director y quien escribe la novela para acompañarlo y corregirlo. Pensaba cómo se han hecho biopics tan vistas como, por ejemplo, la vida de el jugador de fútbol Tevez o la misma vida del boxeador Monzón, que han tenido personas autorizadas al lado de quienes han hecho los guiones y hicieron la producción propiamente dicha, al lado de ellos para indicarles esto va por acá, aquello sucedió así o asá. Y me parece que en esto, ¿quién puede ser el mejor digamos, el equipo, entre comillas, que podría acompañar una buena producción de la vida de Jesús?
ni más ni nada menos que los evangelios. Entonces me parece que acá estamos transitando una biopic no autorizada. Bien, les comparto algunos mensajes de los oyentes. Había, bueno, una expectativa bastante grande por esta charla. Aquí dice esta persona que, bueno, más arriba me deja su nombre, pero ahora no lo puedo ubicar. Dice: buen día, miren, yo vi el primer capítulo. Cuando vi al personaje de María, inmediatamente opté por no ver nunca más, ya que un buen hijo de María Santísima Inmaculada no puede estar donde insultan a nuestra madre. Es la opinión de esta oyente. Otra persona dice: buenos días, gente linda, estoy de acuerdo con la serie de Jesús, pero no me mientan tanto. No se trata de cualquier personaje, estamos hablando de nuestro Señor, se merece respeto verla, me enoja, dice esta oyente. Elizabeth señala, y esto, a ver, padre, si usted tiene algo para decir al respecto, le preocupa la liviandad con que lo tomaron los catequistas jóvenes. A mí también. A mí también me preocupa porque he escuchado algunas voces así demasiado benévolas y eso me muestra que hay muy poco conocimiento de lo que están enseñando. Les da lo mismo esto, que lo que está en el Evangelio es que no entendieron el mensaje. Hay una debilidad en la formación de algunos dirigentes de nuestra iglesia que no alcanzan a descubrir el error, no alcanzan a ver el lobo acechando el rebaño, ¿no? Y eso es preocupante, pero es parte de la confusión anunciada, digo yo siempre, ¿no? La Escritura anuncia que vendrá la confusión. No puede haber confusión en el seno de la Iglesia de Cristo si no hay confusión en las cabezas, en los pastores, en los catequistas. Y es parte de la profecía que está cumpliéndose. ¿Cuánto va a durar? Quién lo sabe, solo Dios. Y no estoy hablando del fin del mundo, que solo Dios conoce cuándo será. Pero que ya comenzó, lo dice San Juan, ya está entre nosotros el anticristo, y siembra la confusión. Y la confusión, ya digo, el rebaño tiene confusión cuando se le confunde el pastor. Si no se le confunde el pastor, el rebaño no se confunde. Es fuerte esto, ¿no? Si no se confunde el pastor, el rebaño no se confunde. La seguridad del rebaño es el pastor es el que guía los buenos pastos, el que abre la puerta del corral para descansar. La oveja se confía en el pastor. El pastor tiene una grave obligación de saber de qué habla, en este caso, ¿no? Cuando se trata de enseñar o señalar lo que puede haber de equivocado en algo, que no es condenar a nadie ni nada, no se trata de eso, a veces se simplifica, ¿no? Si yo me opongo a algo, yo ya estoy tomando una actitud autoritaria, dictatorial. No, la verdad, no la quieres aceptar, ya vos sos libre, Dios te dio la libertad, yo te la respeto, pero tengo que avisarte. El pastor tiene que avisar que viene el lobo, si no, mal pastoreo. Otro mensaje dice: excelente, 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 la radio ejerce mucha docencia. Gracias. Bueno, lo que pasa es que también tenemos la suerte de tenerlo al padre José Antonio, que no solamente nos ilumina con categorías teológicas sobre un producto mediático, un producto televisivo, sino que él también desarrolla su tarea pastoral dentro de lo que es el Canal 21 de San Rafael. José Antonio, ¿por qué no nos contás cómo nació ese canal? Si nos querés contar un poco cómo es la programación, cómo la llevan adelante. Sí, a ver, tratando de ser breve porque la historia comienza hace unos cuantos años. Yo integro una asociación privada de fieles, mayoritariamente laical, tiene algunas personas consagradas también, que se llama la Compañía de Cristo Crucificado. Cuando al comienzo del tercer milenio el Papa San Juan Pablo II invita a toda la cristiandad, entre otras cosas, a asumir dos retos, ¿no? La educación de la juventud y la evangelización en y por los medios de comunicación. Nuestra asociación tomó eso como un mandato. Así empezamos a trabajar en educación y también en el año 2000 comenzamos con la productora San Gabriel, algo muy pequeñito que se va haciendo su lugar
que caminó durante varios años. Empezamos con la misa de la televisión, como nuestro primer producto y buque insignia, y luego haciendo todo lo más que pudimos para evangelizar en y por los medios, y no solo por los medios, sino también en los medios, entrando a los medios. Esto nos hizo ver que, bueno, lo que habíamos montado tenía una buena base para salir al aire con nuestra propia programación, o por lo menos con programación católica, que nos pudiera dar un espacio para poner lo que hacíamos. Ajá. En principio comenzamos con la señal de Canal 21 del Arzobispado de Buenos Aires, y la tuvimos por mucho tiempo, una franja horaria a la mañana y a la tarde la reservamos para nuestra producción. Esto no funcionó mucho en nuestra audiencia, porque por la forma, la programación, el estilo propio de Canal 21, con el que no estamos en desacuerdo, pero digamos, no nos servía a nosotros. Y desde hace un par de años hemos tomado una señal de Canal ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización de Los Ángeles, California, que nos ofrece una programación más apta a lo que nuestra audiencia quería, y seguimos haciendo nuestra programación particular, los productos que podemos hacer. Y hemos entrado muy fuerte con muchos jóvenes, tenemos más de 70 jóvenes trabajando en el proyecto Palabra Joven, a llevar la palabra a través de Instagram y Twitter. Qué bueno, pero están a full, padre, qué lindo lo que estás contando. Sí, sí. Y en este año de pandemia hemos tenido la oportunidad, con los recursos que tenemos, de llevarles a todos la Semana Santa acá, a través del canal abierto, del canal en el cable, del canal en YouTube, y bueno, eso nos ha dado un empuje bastante importante. Vimos que Monseñor siempre nos apoyó, el obispo siempre nos apoyó y nos apoyó en todo sentido, digamos, espiritualmente, pero también buscando los recursos materiales. Pero ahora se descubrió una nueva fase, porque lo que él ha empezado a transmitir, hemos convencido finalmente de que hable él, y la respuesta que ha tenido de la gente lo ha marcado mucho, le ha hecho ver que 2 minutos de un mensaje grabado en las redes sociales han sido mucho más útiles que grandes homilías o cartas pastorales, ¿no? Sí. Que también tiene su valor, por supuesto. Yo creo que aquí, Virginia, Padre José, estamos hablando entre pares, ¿no? Creo que todos venimos desde años trabajando, luchando muchas veces contra muros muy altos de sobrepasar en esto de los medios, ¿no? Y sobre todo también de aquellos medios de nuestra Iglesia Católica. Y a mí me parece que lo que ha pasado también con esta pandemia es que se dio una revalorización de estos medios, y me pregunto a veces, cuando veo todo lo que se hace diariamente desde las parroquias en todo el mundo, porque no solo nos pasa a nosotros aquí en Argentina, y digo, ¿cómo le hubiera llegado la misa a la gente si no hubiera sido por la radio del pequeño obispado, si no hubiera sido por el Facebook de la pequeña, de la gran parroquia, de la enorme catedral? ¿Qué importancia le volvemos a dar a aquellos que venimos diciendo desde hace más de 2 décadas tienen los medios de comunicación? No solo los espacios en otros lugares, sino también los propios de la Iglesia, ¿no? Absolutamente, inclusive... perdón, te pisé otra vez, Virginia. A ver, Virginia. Perdón, padre, pero no te escuché. Lo que quería decir era simplemente que las audiencias se han triplicado, cuadruplicado. Por ejemplo, les voy a contar una situación que viví ayer. Yo me había inscrito para participar de una teleconferencia que daba el profesor Stefano Samagni, que es el actual presidente de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, y que está, digamos, asesorando al Papa Francisco justamente en el tema de las deudas externas de los países más pobres. Así que estamos en un tema de mucha sensibilidad. Si no hubiera sido por las redes sociales, hubiera sido imposible participar en tiempo real, proponer preguntas
que me las responda el padre Yamani, que nos las responda a los más de 4.000 participantes en vivo que estuvimos ayer, por ejemplo, yendo más allá de lo que decía Denis de las celebraciones religiosas, que nos permitieron nada más y nada menos que tener una Semana Santa, o sea, la celebración mayor de los cristianos, ¿no? Así que bueno, desde Buenos Aires, padre José Antonio, te quiero agradecer muchísimo. Virginia, Virginia, espera, déjame que el padre quería hacer una reflexión respecto a este tema de los medios. Sí, yo creo que tenemos una grave responsabilidad. Se ha escuchado como nunca el llamado que se hace a la fe desde los medios a través de toda esta programación que hemos podido hacer y sostener y aumentar enormemente. Pero es el llamado. Nosotros tenemos que llamar, como dice el Papa Francisco, nos ha venido muy bien la virtualidad para encontrarnos, pero no nos podemos acostumbrar a esto. La Iglesia es comunidad, y comunidad es reunión física, ¿no? Entonces tenemos que apuntar a eso, a volver a la normalidad, a encontrarnos, a que todos estos que han escuchado el llamado por los medios audiovisuales, o radio y televisión, o lo que sea, o las redes sociales, vengan a casa. Que no se queden en la comodidad de ver la misa sentado en el sillón de casa, que eso les aproveche como llamado, que no dejemos de hacerlo, porque evidentemente es muy eficaz, pero que los podamos traer a casa, y que al llegar a casa no se encuentren con algo desagradable. También tenemos esa responsabilidad de hacer una conversión pastoral en nuestras comunidades, que los podamos recibir a los que vengan, ¿no? Y los podamos recibir para que se queden, ¿no? Para que se queden contentos. Así es. Permítanme que les leo otros mensajes, son muchísimos los que estamos recibiendo. Esta persona que, a ver, aquí quiero leer su nombre, se llama Estela Gómez, dice: buen día, comencé a ver esta serie, pero no puedo creer que usen y ultrajen a nuestro Señor y a nuestra Madre María. No acepto esta falta de respeto a los católicos. Excelente charla. Y Lucrecia dice: excelente la postura del sacerdote, poniendo blanco sobre negro en un tema tan fundamental, mostrando la falacia evangélica de esta novela, pero con sabiduría y paz. Es clarísimo, estoy totalmente de acuerdo con su pensamiento. Ojalá mucha gente esté escuchando, nos manifiesta Lucrecia. Bueno, Virginia. Sí, la verdad que coincido con el padre José Antonio y pongo en valor, por supuesto, no en detrimento de que tenemos que volver a la iglesia, pero más vale que vamos a volver, desde luego, y todos queremos hacerlo. Pero creo que la frase iglesia doméstica se puso en un lugar muy importante, y además lo que me parece también muy importante es que nosotros como cristianos, como católicos, empezamos a tener un tipo de dinamismo frente a lo esencial y lo que es complementario, que no es menor. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la participación en nuestro rito, en nuestro culto, en nuestra práctica ritual. Entonces, digo, lo esencial hoy era poder participar de las celebraciones y pudimos hacerlo. Luego lo esencial será estar en el templo, y lo otro es muy posible que, por supuesto que la vida virtual va a continuar y nos va a seguir acompañando. Pero entiendo que en este tiempo iglesia doméstica y virtualidad se convirtieron en nuestro mayor sostén para seguir practicando nuestra fe de manera cotidiana o como sea nuestra habitualidad en nuestras familias o nuestra vida personal. Creo sinceramente que los medios de comunicación, me voy a cansar de decirlo, son básicos para la evangelización. Sin ellos no podemos evangelizar con todo el bien que podemos hacer. Así que bueno, coincido en todo, y no sé, Denis, si ya despedimos al padre. Bueno, padre, les dejamos los últimos minutos. Sería lindo que nos bendiga, que se pueda referir a la gente, a la gran cantidad de gente que lo está escuchando en este momento aquí en Rosario, y no sabemos en cuántos lugares, ¿no? A través de internet, a través de la aplicación de nuestra radio. Sí, eso de cuántos lugares, qué impresionante. Hemos tenido un mensajito que nos llegó desde Caracas, Venezuela, una comunidad muy pequeña que nos agradecía la transmisión de la Semana Santa, todavía no encontraba de saber cómo, pero la ponían a todo el pueblo por parlantes. Hemos hecho una misión en Caracas sin saberlo. Es verdad. Es increíble. No podemos dimensionar esto, todos los días nos sorprende, padre, sin duda. Bueno, yo, a ver, lo que he dicho, cada uno sienta la libertad que nos ha dado el Señor. Él dice: soy la puerta
de las ovejas. Mis ovejas entran y salen cuando quieren. Él nos ha dado una gran libertad y nosotros tenemos que respetar la libertad. No perdamos la paz cuando encontramos estas cosas y nos damos cuenta de que son falacias, pero tengamos misericordia de nuestros hermanos más pequeños. Oremos por ellos, para que el Espíritu Santo les ilumine, les haga ver los errores y les potencie las riquezas, que todo lo que puedan encontrar de bueno les haga bien realmente, profundamente, y no los dañe el error. Que nuestra oración sea así, de compasión, no de enojo. Ni siquiera sobre los que han hecho esto. Hay que pedir la conversión de cada uno. Han tenido la potencia, los medios, la fuerza para hacer una cosa así. Si estas personas encontraran la verdadera fe y la aceptaran con humildad, serían una potencia evangelizadora enorme en la que podríamos descansar mucho de nuestros esfuerzos. Así que tenemos que rezar por ellos, tenemos que tener este espíritu de misericordia en nuestro corazón, que es el que el Señor nos ha dado. Eso no quiere decir dejarse engañar ni aceptar lo que está mal en absoluto, sino vivir un cristiano, en paz, tranquilidad, como nos enseñaba ayer la carta de San Pedro en la lectura. Bueno, no sé si ayer o mañana, porque yo por ahí grabo la misa de la televisión entre semana y no sé si lo que estoy diciendo de la lectura de ayer es la que va a salir el domingo, ¿no? Pero lo cierto es que nos decía, tenemos que anunciar con energía, pero también con tranquilidad y confianza. Es Jesús el que se anuncia, es Jesús. Nosotros no somos más que los instrumentos. Hay que usar bien los instrumentos, hay que participar en el uso de los instrumentos. Todos los que nos están escuchando sepan que tienen un compromiso con estos medios. Esto no es gratis, perdón por el mangazo, ¿no? Pero si queremos evangelizar, tenemos que tener aquellos instrumentos que nos sirven para evangelizar. Nosotros hemos encontrado en este sentido también un buen compromiso de nuestra gente para ayudarnos en esto. Igual confiamos en la providencia de Dios, que nos mandó a predicar, nos mandó a anunciar lo que hemos escuchado en secreto, a decirlo desde los tejados, y Él será nuestro auxilio, y en todo momento lo ha sido. Yo les deseo a todos que Dios los bendiga mucho, mucho más de lo que los ha bendecido hasta ahora, y con esas bendiciones bendigan a todo el mundo. Padre José Antonio Álvarez, vocero del Obispado de San Rafael Mendoza, muchas gracias por haber estado esta hora maravillosa al aire con Denis Cardoso desde Rosario y haber podido compartir todas estas opiniones, estos puntos de vista, esta luz. Gracias, Padre José Antonio. Gracias a ustedes por permitírmelo. Un abrazo grande, Padre, y será hasta otro momento. Creo que vamos a tener un buen diálogo con usted en lo sucesivo. Bueno, cuando quieran. Muy amable. Gracias. Lo despedimos entonces desde San Rafael, el Obispado de San Rafael en Mendoza, y bueno, con Virginia también para el cierre, ¿no? Qué momento profundo y valioso hemos tenido, Virginia. Sinceramente, Denis, creo que yo voy a rescatar algunas cosas que me parecieron valores para poner como títulos, ¿no? Primero, la libertad con la que nos expresamos todos. La libertad con la que miramos un producto televisivo y opinamos. La libertad con la que nos escuchamos y generamos opinión en otros que están acompañándonos como audiencia. Siento que es la libertad lo que nos permitió llegar a esta obtención de esa parte de verdad que nosotros sostenemos y llevamos adelante. Creo que no hay que tenerle miedo a la libertad. No tenemos que tenerle miedo al debate, a la conversación, al escuchar al otro que puede pensar parecido, distinto, igual, pero que es mi hermano y lo quiero escuchar. Yo quiero agradecer también la amistad que tenemos con el Padre José Antonio hace tantos años. Hemos transitado mucho camino, igual que con Denis, en la construcción de la comunicación de la Iglesia en Argentina, que es para nosotros parte de nuestro carisma personal, y que también lo hemos volcado en nuestras comunidades, a través de los medios, a través de nuestras propias testimonios y experiencias. Así que creo que yo rescato de hoy, de esta conversación tan rica, y en la que no hemos tenido presiones de tiempo. Te agradezco mucho, Deli, y te agradezco a la producción también la expansión de la columna del día de hoy, que ha sido fantástica, en el sentido de que pudimos hablar con mucha tranquilidad, sin presiones horarias, y rescato
la libertad. Sí, por supuesto que sí, yo también lo hago y la extiendo a cada uno de los oyentes para que con todo este material informativo y formativo formen su propia opinión y hagan su propio camino. Ese es el trabajo nuestro, el que tenemos que hacer desde los medios de comunicación. No digitar, esto sí, esto no, esto vale, esto no vale. Dar herramientas, esto es lo más importante y creo que esto es lo que venimos haciendo. Virginia, enormes gracias por esta producción conjunta que hemos realizado. Enormes gracias también a FM del Rosario, a la producción Mónica Echevarría puntualmente, Denis a vos desde los estudios, y bueno, seguimos transitando la pandemia, tratando de ponerle creatividad a nuestro andar, que en estas semanas hemos tenido cada vez un programa más top, ¿viste? Porque porque yo creo que la pandemia nos afinó la creatividad y nos fueron dados elementos que hemos podido congeniar, así que también le agradezco al Padre José Antonio la bendición, que tan lindo es recibirla a través de la radio. Es verdad. Decíamos lo mismo con Mónica, aquí vamos a hacer una lista de todas las producciones que habíamos hecho en este tiempo de pandemia, porque evidentemente hubo un espíritu para nosotros muy especial, para iluminarnos, ¿no?, en aquellas cosas que eran importantes acercarle a la gente, así que esto también lo compartimos. Yo me sorprendo a veces en las cosas que nos salen al aire, Virginia, porque ni siquiera las hablamos, en conclusiones que hacemos, ¿no?, y que estamos en un mismo espíritu de pensamiento, y esto me encanta. Bueno, quiero leerte otro mensaje que también es de agradecimiento hacia vos. Dice: qué sabias las palabras del Padre José Antonio en la conclusión final, excelente mirada de compasión sobre los pensamientos de las personas y sobre todo la libertad que nos regaló Jesús. Gracias Virginia, gracias Denis, comparto ampliamente su forma de sentir, nos dice Ana María Durá. Bueno, gracias Ana María, y la verdad es que si podemos expresarnos con libertad es porque entre nosotros también nos dejamos el espacio para la sorpresa, porque en esto no es que esto está guionado, nosotros por supuesto tenemos un trabajo de preproducción arduo, mucho más arduo la gente de Rosario que yo, pero lo conversamos, ponemos sobre el tapete los temas que nos gustaría conversar y sacar al aire, pero como dice Denis, nosotros también nos dejamos llevar por el espíritu. Así que bueno, Denis, gracias por esta preciosa mañana, y bueno, seguimos y nos vemos el jueves próximo. Si Dios quiere, hasta el próximo jueves. Gracias Virginia, un abrazo. Chau, chau. Concluimos entonces este momento desde Buenos Aires, Virginia Bonar, desde San Rafael, el Padre José Antonio Álvarez, responsable de comunicación, vocero del Obispado allí en la provincia de Mendoza. Amar, amar, morir por los demás y así vivir y no volver atrás.